Hoy visitamos en los estudios de Cadena SER de Valencia a su jefe deportivo, Pedro Morata. Nuestro invitado comenzó en 1985 su carrera profesional en su Águila natal. Desde 1992 hasta nuestros días se encarga de los deportes en Radio Valencia y dirige el programa de máxima audiencia SER Deportivos Valencia. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Esther, buenas tardes. ¿Por qué periodista, Pedro? Pues yo no quería ser periodista, yo quería ser empleado del Banco Popular. Menos mal que no lo fui, sobre todo ahora que lo acaban de rescatar el Banco Santander. El periodismo me atropelló, fue una auténtica casualidad. Yo creo que soy periodista por ser mal portero, esta es la realidad. De aquella primera etapa de Águilas a Murcia, ¿qué recuerdo te queda? Pues el recuerdo más entrañable que me queda es mi madre levantándose los domingos por la mañana a las 5:10, más o menos, de la madrugada. Yo tenía 17 años y mi madre se levantaba conmigo para verme cómo yo me marchaba en el automotor. Ahora está el AVE, pero antes era un automotor lo que existía, y era un tren que hacía muchísimo ruido, que salía a las 6:10 de la madrugada de la estación de Renfe de Águilas, que estaba aproximadamente a unos 10 minutos caminando por un camino de tierra desde el bar de mi padre hasta la estación. Yo salía a las 6:10 de la mañana de allí y siempre me acuerdo de el vaso de Nesquik que me hacía mi madre, y mi madre en la puerta del bar, que no se metía en mi casa hasta que yo pasaba con el tren y la saludaba. Yo me iba todos los domingos por la mañana, hacía un programa en la SER, en Murcia. Me pasó un poco como a Pretty Woman, pero en versión radio. Yo era corresponsal, realmente era corresponsal de un programa especie Estudio Estadio que hacía la cadena SER en la región de Murcia, que se llamaba Gran Deportivo. Entonces esto era como un estudio estadio, digamos, de la primera división. Nada más que ese programa daba los domingos por la tarde a las 8, se llamaba Gran Deportivo, y daba las crónicas del Real Murcia, que entonces estaba en primera división. Era el Real Murcia de Tendillo, el Real Murcia de Manolo, el Real Murcia de Amador, del portero que vino del Barcelona, de Mohamed Timumí, y daba las crónicas del Cartagena, que entonces estaba en segunda división, del Yeclano, del Lorca y del grupo 13 de la tercera división de fútbol. El grupo 13 de la tercera división de fútbol tenía 20 equipos y uno de los equipos era el Águilas. Entonces yo era el que daba la crónica, o sea, era el corresponsal de pueblo de uno de los 20 pueblos que daba la crónica del Águilas cuando jugaba el Águilas en casa. Y esto fue así porque yo sustituí a la persona que hacía eso porque se fue a hacer el servicio militar y yo me quedé haciendo el programa local en Radio Águilas. Entonces hay un momento en el que yo me iba a la casa de mi tía Catalina, que vivía en la parte de atrás del bar de mi padre, y me llamaban de Radio Murcia para dar la crónica del Águilas. 968-410-581. Ese era el número de teléfono de la casa de mi tía Catalina. Y había un señor allí que se llama Jesús Martínez Céspedes. Este señor era el realizador de Radio Murcia. Esta figura ya ha desaparecido prácticamente en las radios. Y ese señor vio un zagal en Murcia, aquí Chiquet, allí en Murcia zagal o zagalico, ¿no? Entonces este señor con 17 años vio que yo quizá podría comer de esto, y cuando terminó la temporada de fútbol, donde yo solamente era el corresponsal del Águilas, yo jugaba en los juveniles del Águilas y estudiaba segundo de BUP. Esto era mi radiografía. Cuando terminó la temporada, el realizador de Radio Murcia me llamó al bar de mi padre, y no sé cómo funciona hoy en la juventud, pero antes, en vacaciones, yo le tenía que ayudar a mi padre. No todo era gratis. Por las mañanas yo me quedaba en el bar de mi padre, le daba descanso a mi padre, me quedaba en el bar con mi abuelo, y por las tardes ya yo tenía libre.
aunque hubiese estudiado y aprobado los exámenes, daba igual. Yo tenía por las mañanas que ayudar a mi padre. Entonces me llamaron y me dijeron, oye Pedro, que vengas a Murcia, que queremos hablar contigo. Y yo digo, oye, pero no pasa nada, y yo ya sé que lo habré hecho mal, y yo pensaba que me iban a echar, es la verdad. Y no, me llamaron y me dijeron, mira, nosotros queremos que vengas a presentar tú el programa del que eres un vulgar corresponsal. Y ahí empezó mi historia en la radio. No lo pude, por eso digo que me atropelló, porque era una cosa no esperada. Y ya pues me iba los fines de semana a hacer el programa y los lunes me volvía para seguir estudiando segundo de BUP en mi Vespino azul que le compré a mi vecino el Cárdenas con el dinero que ya ganaba yo en esa época. ¿Y te sentiste apoyado por tus padres? Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que mis padres no pensaban, como yo, que esto acabaría así, que acabaría siendo mi modo de vida. Yo creo que, fíjate si es así, que realmente cuando yo empecé en esto, en la radio, mi nombre, todo el mundo me conocía por Pedro Calvo, porque resulta que yo, futbolísticamente hablando, en mi camiseta detrás ponía Calvo, porque mi entrenador en el Águilas Juvenil, cuando yo jugaba de portero porque el segundo portero que había en el Águilas Juvenil, mi buen amigo Piper, era el portero más malo que había o sea, era horroroso. Si no, era imposible que yo hubiese jugado. Esto lo digo porque Piper sabe que era más malo que yo, y yo era bastante malo. Entonces, mi entrenador, que se llamaba Pablo, que era un jugador que jugó en el Elche, me dijo Calvo, bueno, pues vas a jugar allí a entrenar y tal, y pues Calvo esto, Calvo lo otro, Calvo para arriba, Calvo para abajo, y un día voy a la radio a hacer una entrevista y el presentador pensaba que me llamaba Calvo de primer apellido, Pedro Calvo. Entonces, mi familia no tenía ni idea de que yo podía acabar así, pero bueno, mis padres decían, oye, pues se está entreteniendo, encima le pagan, va los fines de semana allí, yo me hospedaba en el Hotel Hispano, que era como hospedarse aquí en el hotel, el balneario de Las Arenas, hacía un programa, me pagaban, pues mis padres, pues bendito sea Dios, fenomenal, los lunes yo llegaba, me ponía a estudiar otra vez, y pues mis padres felices. La cuestión vino ya cuando yo termino la mili, que yo elegí destino. Antes las cosas van cambiando, claro, ahora cuando cuento estas cosas que ya van siendo un poco de abuelo cebolleta, te das cuenta cómo cambia la vida. Antes el servicio militar era obligatorio, ahora no es obligatorio, lo cual es un gran avance para los jóvenes de hoy, que cada vez tienen menos responsabilidades y más facilidades a la hora de empezar. Yo tuve que hacer la mili obligado, y además, para que no me mandaran a Ceuta o a Bétera o a regulares a Tetuán o no sé qué, tenías la opción de elegir voluntario. Y tú dices, oye, yo elijo voluntario. Pero si elegías voluntario para elegir destino y que no te tocara por azar ir a Galicia, hacías 3 meses más de mili. Yo tuve que hacer 15 meses de mili. Y elegí Gobierno Militar de Murcia porque estaba al lado de la radio y compatibilizaba. Claro, cuando terminé de hacer la mili, entonces la SER, con 18 años, 87... Sí, 18 años y medio. Tengo la gorra abajo, por cierto, la gorra de mi servicio militar. La SER me dijo, nosotros te ofrecemos trabajar aquí en la SER ya. ¿Pero cómo en la SER ya? Sí, que te quedas aquí con contrato en nómina. Y yo con 18 años tuve que dejar de estudiar porque ya tenía trabajo. Entonces mi madre, pues claro, dijo, ostras, Pedrín, me llamaba Pedrín. Todavía algunas veces me llama Pedrín. Mi madre me dijo, pero hijico, ¿no te vas a ir a vivir a Murcia? Sí, mamá, tengo que vivir allí. Y ya me parecía a mí que yo estaba en las antípodas estando en Murcia, que era 1 hora de Águilas, y ahora estoy a 3:30. ¿Hay alguna comparación entre aquellos años y aquellos medios con los de hoy en día? No. En mi opinión, los medios de comunicación han perdido calidad con respecto a la cantidad. Hoy hay más medios de comunicación peores. Y los medios de comunicación, hay 2 problemas fundamentales que sufrimos. Esto yo lo digo desde la más absoluta humildad, porque yo siempre que hago una entrevista o voy a una universidad porque me piden ir a dar una conferencia o algo, siempre digo que yo no soy licenciado en periodismo. Y esto para mí es una cosa que yo muestro mucho respeto,
porque yo sé lo difícil que es estudiar, levantarse por la mañana, memorizar, en muchas ocasiones estudiar cosas que luego no te vuelven a servir nunca, que esto sería una cosa que habría que hacer para que algún ministro de Educación, da igual del color político que sea, que por favor se parara un momento a ver la gente lo que estudia, si realmente luego le sirve. Porque yo es que no me ha servido en la puñetera vida hacer una raíz cuadrada, es que no me ha servido jamás en mi vida para nada. Y hay otro montón de cosas que estudiamos de pequeños y que luego de mayores no nos sirven para nada, ¿no? Bueno, me estaba desviando. Yo tengo mucho respeto cuando emito opiniones de este tipo porque yo no soy licenciado en periodismo. No porque no quisiera o porque sea un vago o que no quise estudiar, sino porque es que realmente hubo una persona que vio unas capacidades en mí y me dio un trabajo antes de estudiar la formación, ¿no? Luego me he formado una vez que he estado en la SER. Pero esto te lo venía a decir porque yo he conocido un periodismo primero más riguroso, se ha perdido la base de lo que es el periodismo, que es el rigor, que es dar noticias ciertas, no dar noticias el primero falsas, para que tenga 100 likes y 562 visitas, que luego resulta que defrauda al lector o al oyente. Pero, como he tenido 132 me gusta, que es la tontuna del día, esto es una cosa que hemos perdido muchísima calidad en comparación con la cantidad. Y han aflorado un montón de medios de comunicación y yo creo que hemos perdido muchísima calidad. Y luego, una cosa diferente con respecto a los medios de comunicación que yo en su momento conocí. Hay un guirigay ahora, o sea, ahora se hace espectáculo y parece que hay que entretener siempre. Y el periodismo es informar, en algunas ocasiones formar. El periodismo es didáctico y el periodismo es de investigación. Pero ahora parece que hay que hacer un espectáculo, hay que pelearse, gritar, decir barbaridades. Invitan en programas, hay invitados que los llaman porque van a montar un guirigay. Y las redes sociales, que es el mayor veneno que ha embrutecido los medios de comunicación. Han ensuciado, envenenado, basureado los medios de comunicación. Pero sé que esto tiene una fecha de caducidad y, como siempre, todo volverá al origen y volveremos a los principios básicos. Sí que hay una cosa que creo que va a imponerse en el futuro. Y el otro día lo hablaba con uno de los dos directores generales de Vocento actualmente en España, que es uno de los grandes grupos de comunicación. Yo creo que en el futuro habrá que pagar por leer o ver o escuchar a los periodistas que tengan credibilidad. Ese es el desafío del futuro. Si tú tienes credibilidad y rigor, costará dinero escucharte. 25 años ya con nosotros. ¿Qué ciudad te encuentras al llegar? Valencia, a mí hay una cosa que siempre cuando me preguntan, siempre digo, es una gran ciudad sin los problemas de las grandes ciudades. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a Madrid me vuelvo con dolor de cabeza. Pero yo soy muy de pueblo. Yo veo una ciudad que es agradable vivir en ella, pero que no tiene los grandes problemas, por lo menos yo no los percibo, los grandes problemas de las grandes ciudades. O sea, aquí no hay gravísimos problemas de tráfico. Aquí no hay graves problemas de inseguridad ciudadana en el mayor porcentaje de barrios de la ciudad. Y luego la ciudad ha crecido a bonita, en mi opinión, bastante. Lo que me extraña es que esta ciudad no viva más de espaldas a un tesoro que tiene, que es el mar. Eso a mí me extraña, ¿no? Y también la ciudad y la comunidad sufre un complejo, en mi opinión. Yo ya me atrevo a decirlo, después de 25 años viviendo aquí en Valencia, me atrevo a decirlo. Si viviera 5 años nada más, no lo diría, porque me daría miedo que se enfaden conmigo y me apedreen dialécticamente, ¿no? Y si ahora con las redes sociales no te imaginas. Yo creo que hemos estirado más el brazo que la manga. Y además una de las cosas bonitas que tiene el periodismo, estirar más el brazo de la manga, ¿por qué lo digo? Porque tenemos un montón de grandes edificios que los debemos. Es como si tú ahora te compras un coche, una moto y un quad. Sí, qué guay, pero los debes. Tienes un problema, ¿eh? Es que
es muy guay cuando te montas en el coche y en la moto, pero es que los debes. Y es que un día te los van a quitar. Es que vas a tener un problema y cuando vayas a sacar dinero de tu tarjeta para comprarte un pantalón nuevo o para comer, es que resulta que te habrán embargado la tarjeta porque te ha venido la nómina o el préstamo, digamos, o el cargo de cualquiera de esas cosas. Y en la Comunidad Valenciana hemos hecho muchísimas obras porque nosotros no debemos ser menos que, y las hemos hecho y ahora las debemos. Y yo esto he tenido la fortuna de podérselo preguntar a quien es el responsable de ello, que es una de las cosas que te da el ser periodista, el poder tener una ventana más grande, más privilegiada y en color y no en blanco y negro para saber el porqué de las cosas. Yo me he sentado delante de Paco Camps, al que ahora no le llaman ni sus propios consellers que él nombró. Esto es una de las cosas de la vida que también he aprendido. Cuando ya no tienes el cargo, descubres quiénes son tus amigos. Y yo le pregunté a Paco Camps, pero Paco, ¿esto cómo lo hemos hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y me dio una explicación que ahora unos estarán de acuerdo y otros no, pero es la explicación, la real. O sea, ¿por qué hicimos la ciudad de la luz, Terra Mítica, la ciudad de las ciencias, y ahora tenemos una deuda de más de 40.000 millones de euros? Pues el presidente de la Generalitat me hizo a mí esta reflexión. Mira, Pedro, nosotros tenemos una deuda histórica de 12 o 13.000 millones de euros que nos debe el Estado español en función del ratio de personas que viven aquí por impuestos que pagamos, y como no me los pagan, pues yo decidí, a cuenta de lo que me deben, me voy a poner a hacer edificios emblemáticos que se merece esta comunidad. Y así estarán obligados a pagármelos. Y digo, ya, pero es que vamos por delante. Hemos hecho los deberes y ahora los debemos. Sí, pero por lo menos eso está en ladrillo. Se debe, pero hecho está. Ya nos lo pagarán. Digo, bueno, pues bien, Paco, pues esa es la explicación. Casi recién llegado a Valencia, el Valencia se convierte en una sociedad anónima deportiva y con él tu primer encontronazo serio con un dirigente, su presidente. ¿Crees que esa línea editorial te benefició o te arrepientes de algo? No, no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer. Bueno, ahora con 48 años lo volvería a hacer sin dudar, sin dudar. Si lo hice con 23, que era un crío, sí, porque hoy yo de verdad muchas veces veo gente con 26 y 27 años, y 28 y 30, que están todavía en el domicilio paterno, y hablo con ellos y digo, chico, espabila ya, ¿no? Y yo con 23 años no era un crío, yo me consideraba ya un hombre, ¿no? Pero si lo hice con 23 años, recién llegado aquí, para mí llegar aquí de Murcia es con todos mis respetos, ¿no? Pero Murcia es como un barrio metropolitano grande de Valencia, ¿no? Valencia es 4 veces Murcia, o 3 veces. Y lo tengo clarísimo. Mi posición editorial con respecto a Paco Roig en su momento es la que tocaba. Se ha demostrado con el tiempo que es la que era. Es decir, Paco Roig es un señor que, por resumirlo, se aprovechó del Valencia Club de Fútbol para ganar dinero. Y lo ganó. Y mucho. Como es un manirroto, lo volvió a perder. Allá él, por supuesto. Es el primer presidente profesional que se puso un sueldo del club, y lo que hasta ese momento había sido un honor ser presidente del equipo de fútbol de tu ciudad, él lo convirtió en una profesión. Entonces, por supuesto que no me arrepiento. Con 23 años y con 48 tengo absolutamente claro que lo volvería a hacer, y por supuesto sé que hice lo que debía. Lo fácil era hacer otra cosa. Lo fácil era llevarte bien con él para que te surtiera de información todos los días. Pero, en mi opinión, y lo he descubierto poco a poco con el tiempo, es mucho más importante la independencia que la información. Porque la información te da resultados a corto plazo, pero la independencia te da el respeto y la credibilidad para siempre. ¿Qué es ser un periodista de raza? Pues ser un periodista de raza es no negociar diplomacia por periodismo, que enlaza con la pregunta anterior. Los periodistas, hay periodistas cómodos. Yo puedo elegir vivir
más cómodo de lo que vivo. No sé, pondremos un ejemplo. Si ahora mismo, después de 25 años de profesión aquí en Valencia, yo descubro que todas las operaciones de fichajes del Valencia se hacen con el mismo intermediario, incluso jugadores de fútbol que el manager de ese jugador no es el agente X, pues, y yo descubro, por ejemplo, es un supuesto esto, y yo descubro que ese agente futbolístico es el agente de el entrenador, el segundo entrenador, o es un agente amigo del presidente, pues el periodista de raza lo que hace es preguntarse por qué todas las operaciones de contrataciones de futbolistas en el Valencia participa ese agente, aunque no sea el agente del jugador que ha fichado. Eso seguramente te va a traer algún problema con o el presidente o el entrenador. Por tanto, yo tengo dos opciones. Una, periodista cómodo. No digo nada, miro para otro lado. Periodista de raza, yo llamo. Oye, fulánico, ¿por qué tu agente está en esta operación y en esta operación que no debe estar? Le pones en un compromiso al presidente o al entrenador. Luego, cuando le llames al presidente para preguntarle a qué jugador va a fichar, no te lo va a decir. Me da igual. Para mí es más importante que mi audiencia sabe que si hay una mangarrufa, yo lo voy a decir. Porque mi audiencia, yo elijo el respeto antes que la información a corto plazo. ¿Te sientes identificado de alguna manera con la obra de José María García? Sí. No con las formas, en ocasiones, pero sí con el método. Eso es periodismo. Pero hay veces en las que los periodistas, y esto es una auditoría mía propia que yo me impongo, y yo, al lado de José Ramón de la Morena o de José María García o de periodistas de este nivel, yo soy un grano de arena de la playa de la Malvarrosa, sin hacer ninguna comparación. Pero hay determinado momento en el que el periodista, o algunos periodistas, tienen tal nivel de información y tienen tal nivel de influencia sus opiniones sobre los dirigentes del gobierno, la Generalitat, el ayuntamiento, el equipo de fútbol, etcétera, que si tú no tienes la medida, la mesura de no rebasar determinadas líneas para no ser parte de la noticia, sino contador de la noticia. Y hay ocasiones en las que yo pienso que a los periodistas que tienen o tenemos o podemos tener mucha influencia, se nos va un poco el freno de mano y cometemos errores porque quizá atravesamos la línea del formar parte de la noticia a contar la noticia. Entonces yo, mis recuerdos, yo recuerdo a José María excediendo en algún momento su profesión. No le culpo ni le achaco nada porque sé que es un riesgo que solamente lo entiendes que puede pasar cuando estás en esa posición. Pero sí, a tu pregunta, yo estoy cerca del método y de la forma de hacer periodismo de José María García, pero no de algunas veces que se ha rebasado esa línea, y eso me sirve a mí como espejo para intentar que no me pase a mí, y seguro que en algún momento no lo consigo. En estos últimos 25 años los clubes valencianos se han visto muy laureados. ¿Crees que un periodista deportivo crece al ritmo que se van consiguiendo esos títulos? Sí, claro, por supuesto. Yo no tengo la misma relevancia profesional. Otra cosa es el respeto y otra cosa es el seguimiento. Yo puedo seguir teniendo el mismo respeto, el mismo seguimiento o el no respeto si el Valencia Club de Fútbol, como sucede, lleva 2 años el 12º,
puedo seguir teniendo el mismo respeto y el mismo seguimiento. Puedo perder algo de seguimiento porque habrá muchos aficionados que en definitiva son oyentes, que están cansados de que va mal el Valencia y están tan cansados que no solamente ya no van al ver el partido de fútbol o no se sacan el abono, sino que tampoco escuchan la radio porque están hartos de escuchar malas noticias. Puedo perder algo de seguimiento, ¿no? Pero lo que sí que desde luego pierdo es relevancia. Cuando el Valencia del año 99 al año 2004 ganó 8 títulos y jugó 2 finales de la Champions, mi relevancia profesional a nivel nacional era grande, muy grande. Yo fui a un mundial, por ejemplo, en el año 2010, que fue el único mundial que he ido y lo ganó España, fue casualidad, porque había 8 jugadores entre Valencia y Villarreal, 8 jugadores del Valencia y Villarreal en la selección española. Es decir, cuando el Valencia gana títulos, yo salgo más en el larguero, los partidos del Valencia tienen más importancia y más atención en el carrusel deportivo, me llaman más televisiones para preguntarme por el éxito del Valencia y mi cara y mi opinión sale más en televisiones nacionales, me llama el diario AS para que como el Valencia está de moda yo escriba artículos de opinión. Entonces mi relevancia profesional es mayor si el equipo del que hablo es mayor. Lo que no estoy de acuerdo es en que hay periodistas de primera y de segunda en función de dónde está el equipo. Porque hay muchos periodistas de primera en ciudades cuyos equipos están en segunda o en segunda B. Y hay muchos periodistas de tercera en ciudades donde su equipo está en primera división. Esas son cosas distintas. Pero a mí me beneficia mucho. O sea, cuando alguien me dice, ¿tú te alegras que el Valencia pierda? Digo, o sea, chico, tú fumas algo malo. Porque a mí me va mal. Aunque solo sea por interés, si fuese solo por interés, a mí me va mal que al Valencia le vaya mal o que al Levante le vaya mal. Y me va bien que al Valencia le vaya bien, porque si no, yo desaparezco del mapa. Yo ahora mismo, de cada 21 programas del larguero, saldré en el larguero 3 y en temporada 5. Y cuando el Valencia estaba arriba, yo salía constantemente. Me conocía más la gente, tenía más presencia, me hacían más ofertas de trabajo. Luego sí, en la parte deportiva tiene bastante que ver. ¿Es Valencia un buen lugar para hacer un periodismo de altura? Me refiero a un periodismo con credibilidad. En Valencia pasan tantas cosas, si las quieres ver, si no quieres tener tortícolis y ser periodista cómodo. Pero en Valencia, bueno, pasan y han pasado tantas cosas aquí en Valencia. Es que Valencia para mí es un vivero de aprendizaje para un periodista. Yo he aprendido de sociedades anónimas y de derecho mercantil, yo he aprendido un montón, porque si yo no aprendo lo que es un concurso de acreedores, que lo ha sufrido el Levante, Unión Deportiva, el Valencia ha estado a punto de hacer un concurso de acreedores, el Valencia se convirtió en sociedad anónima deportiva. Yo he tenido que aprender lo que es una Junta General de Accionistas, cómo se convoca una Junta General de Accionistas, cómo se compone un Consejo de Administración, cómo una mosca cojonera, con perdón, puede tratar de ser miembro del Consejo de Administración por el 5% de la proporcionalidad o por la ley de proporcionalidad, cómo se convoca una Junta General de Accionistas con el 5% del capital social. Yo he tenido que aprender, porque si no, no iba a poder informar bien de mi tema, ¿no? Yo he tenido que aprender de derecho urbanístico, he tenido que aprender lo que es una ATE. Una ATE no es una marca de chocolate, es una actuación territorial estratégica, que significa que un gobierno ve que hay motivos para, donde hay un terreno que solo puede ser de uso deportivo o agrícola, de pronto permite por una decisión estratégica del gobierno que ahí se puedan construir viviendas y pasa a tener el terreno un valor incalculable. Si eso lo haces con sentido común, no pasa nada. Si lo haces para perjudicar para favorecer a un tercero, puede ser prevaricación. Entonces he tenido que aprender de derecho urbanístico, la recalificación del viejo Mestalla por chinos, la recalificación de los terrenos de al lado del campo del Levante donde hoy está el centro comercial Arena. He tenido que aprender a cómo se sacan esas valoraciones económicas. He tenido que aprender
de presupuestos. Aparte de que a mí me gustan mucho los números, te contaré una anécdota. Cuando era muy pequeñito, yo me sentaba en la puerta del bar de mi padre y sumaba las matrículas de los coches. Por ejemplo, dime una matrícula. Ay, no sé, 4, 8, 6, 9. 27. No he hecho la cuenta, pero... Yo soy muy rápido sumando números. Entonces, me gustan los números y me manejo bien. Me gusta explicarle a la gente, oiga, mire, usted quiere que yo le diga que el Valencia va a fichar a Albiol, pero es que entre lo que vamos a ingresar y lo que ya sabemos que vamos a gastar seguro, es que nos faltan 47 millones de euros. Entonces, si fichamos al Albiol, nos faltan 53. Y si no lo fichamos, nos siguen faltando 47. Por eso no fichamos al Albiol. Y la gente dice, vaya, qué desilusión. Pedro, nos quitas la ilusión. Bueno, pues cómprate un cupón de la 11. Porque es que yo me dedico a dar información, no a... Este es otro error grandísimo. Este es otro error que hay, ¿no? No das ilusión. Perdone, yo no hago un programa de ilusión. Yo no hago un programa del circo. Yo hago un programa de información. Otra cosa es que a usted no le guste lo que está escuchando y quiera escuchar otra cosa. Aunque a pesar de eso usted me escucha. No quiere escuchar lo que le estoy diciendo, pero me escucha. Usted sabrá, resuelva usted su propia contradicción. Bueno, lo que te vengo a decir es que efectivamente Valencia, bueno, y si hablas de periodismo de político, aquí ha habido todas las cosas políticas que pueden suceder, de todo tipo. O sea, la gente enfadada con el Partido Popular se rasgaba las vestiduras. ¡Ah! Elecciones. Mayoría absoluta. Hala, corre y haz una encuesta. Pues ahora, últimamente, ¿no? Que parecía que iban a perder las elecciones. Pues la volvieron a ganar. Porque esto es una cosa que, por ejemplo, yo muchas veces, como no soy de periodismo político, aunque me gustaría hacer alguna vez periodismo político, creo que me divertiría bastante, es que las elecciones no las ha ganado el PSOE. Gobierna el PSOE, pero no las ha ganado el PSOE. Lo que pasa es que 3 equipos de fútbol se juntaron para sumar 14 jugadores frente a un equipo de fútbol que suma 11. Y entonces con 14 ganas. Pero la realidad es que aquí en Valencia, esto porque yo diga esto no es que yo sea del Partido Popular, en Valencia gana las elecciones, los que más votos sacan es el Partido Popular. Lo que pasa es que el resto de los partidos juntos tienen más que el Partido Popular y no le dejan gobernar, lo cual es democrático totalmente, ¿no? Pero son todo este tipo de cosas que se pueden aprender y que para un periodista, si te gusta tu profesión, si amas tu profesión, te enriqueces y aprendes muchísimo. Yo hoy soy una persona que me ha servido en mi vida personal, para muchas cosas de mi vida personal, el aprendizaje que he tenido en el ejercicio de mi profesión. En los últimos años el Valencia se dio a su venta y a partir de ahí surgen opiniones a favor y en contra. Y tú te ves envuelto en insultos y a la vez en admiraciones, ¿no? ¿Crees que se ha llegado un momento en que no se diferencia lo honesto del ladrón? Yo creo que lo que ha pasado en el Valencia es que no se quiere aceptar la realidad. Por no aceptar la realidad, el Valencia fue a la quiebra. Y por no aceptar la realidad, la gente no quiere asumir que ya no tiene nada que decir en el Valencia. Hoy la gente puede decidir no ir al cine porque estoy harto de la película que me ponen. Pero oiga, usted no puede cambiar el dueño del cine. Es que el cine lo vendió, porque usted el cine no podía abrirlo, no podía pagarle al cinéfilo, no podía pagarle al cámara, no podía pagarle al acomodador. Y entonces usted por su mala cabeza, porque usted quiso tener el mejor cine del mundo, usted hizo un cine muy caro que no se puede permitir, y usted debe el cine. Y resulta que usted ya no tenía para darle de comer a su familia porque usted era deficitario. Entonces usted tuvo que vender el cine. Por tanto, primero, es que resulta que la realidad es que usted no ha aceptado todavía que por culpa suya usted ha tenido que vender el cine. La culpa no es del que le ha comprado el cine.
es usted que ha gestionado mal. No me explique cómo. Oiga, usted sabrá. La realidad es que el cine estaba en quiebra. Y usted ha tenido que vender el cine. Porque usted ya no lo podía seguir llevando. Y lo ha vendido. Muy bien. Primera cuestión. No aceptas la realidad de que tú has arruinado el cine. Llámese Valencia Club de Fútbol, ¿no? Y la segunda realidad. Ahora, tú, que ya has vendido el cine, pretendes, como si siguiese siendo el dueño del cine, llegar allí y decir, oye, en vez de 6 acomodadores, 4. Los asientos que los cambien de rojo a azul. Oye, en vez de películas 4, que pongan 8. Oye, el que pone la película, ese no puede ganar 1.000 euros, que ese es muy bueno, que gane 2.000. Oye, pero espera un momento. Pero si tú ya no mandas aquí. Hombre, ¿cómo que no? Si yo sigo viniendo. Pero si yo sentimentalmente el cine, pues si fue de mi familia, lo fundé yo, tal. Y además, yo sigo viniendo a ver todas las películas. Ya, me parece fenomenal. Pero es que el cine no es suyo. ¿Me ha entendido usted? Que no es suyo el cine, que es mío. No, pero es que el cine está aquí en Valencia, usted no se preocupa del cine. Bueno, pero perdóneme, que ya haré yo lo que yo quiera con el cine. No, pero es que el cine forma parte de mi vida. Ya, pero es que usted lo ha arruinado. Entonces, dos grandes problemas que hay en el Valencia son estos. Vienen todos de no aceptar la realidad. Y sobre todo de uno mayor. Delirios de grandeza. Yo es que lo siento mucho, pero de verdad que me encantaría mucho. Me encantaría muchísimo, mucho. De verdad, me gustaría conocer a Claudia Schiffer. Es que me encantaría. Pero es que yo o acepto que seguramente no la voy a conocer en mi vida, o si no, luego terminaré pataleando y diciendo, es que estoy frustrado, es que vaya... No, pero pues no me puedo frustrar por pretender una cosa que está fuera de mi alcance. Y no puedo decir, bueno, pues que no tengo yo que no tenga fulanico, el marido o el novio de Claudia Schiffer. Pues Pedro, pues porque tú eres Pedro Morata y no eres el otro. Entonces, cuando no aceptamos nuestra realidad, cometemos errores, pre y post. Y aquí casi todo lo que nos ha pasado en el fútbol es por culpa de no aceptar nuestra realidad, de no aceptar nuestros límites, de lo que, digamos, llanamente se llama tocar tierra. ¿Qué te ha aportado en lo personal tu querido anuario o el actual Yo Soy Noticia? Pues me ha aportado una manera de poder ser empresario y periodista a la misma vez. Es como un hijo, pero editorial. Es de la nada crear 2 proyectos periodísticos en los que tú ves que va creciendo y cuando ya llevas 20 años, por ejemplo, el anuario lo hice 22 años. 22 años. Cuando tú ves que después de 22 años, eso, yo tengo en mi casa los 22 anuarios y digo, he sido capaz de hacer esto. Me gusta, porque me siento realizado. Y lo de Yo Soy Noticia, pues es un proyecto muy bonito, que a mí me gusta mucho haberlo hecho, porque es como pagar una deuda moral que yo tengo periodísticamente. Y es que me parece injusto que haya una campeona de España de karate que sea de Mislata y que no salga. No es que no salga, es que no se sepa. Eso me parece un fastidio. Y como los medios de comunicación privados estamos sujetos a la audiencia, no tiene tantos seguidores la campeona de España de Mislata de karate como si yo hablo de que el Valencia pueda fichar a Neto, el portero de la Juventus. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos cometiendo una injusticia social, deportiva, informativa, con este perfil de deportistas. Entonces yo pensé que había un hueco para ese tipo de deportes y de deportistas, y que el problema sería el poder encontrar ingresos económicos que patrocinaran ese medio de comunicación que se iba a dedicar a los desfavorecidos y menos atendidos mediáticamente. Y para mí fue un reto el poder conseguir que grandes marcas publicitarias vieran en ese proyecto una manera
no de obtener una rentabilidad publicitaria, sino de obtener una rentabilidad social, de imagen y de reputación. Y ahora me siento especialmente satisfecho porque cuando me escriben personas que han ganado un campeonato de Europa de karate, yo les digo, escribe en Yo Soy Noticia, tú mismo, públicalo. Y sé que les estoy dando una plataforma, además de que también se la estoy dando a jóvenes periodistas que tienen también una manera de poder empezar a foguearse y, como yo digo muchas veces, aunque no cobres, porque el periodismo está en una fase muy mala, pero hoy día hay que invertir, aunque sea sin cobrar, pero tu sueldo es mostrarte, estar en el escaparate. Ese ya es tu sueldo. Tienes la suerte de que hay 1.800 que no consiguen que les dejen estar en el escaparate gratis. Pero tú has conseguido que estés en el escaparate gratis y la gente pasa por delante. La gente es mi Jesús Martínez Céspedes, que un día te puede ver y decir, oye, qué bien lo hace. No cobras nada. Pero si no estás haciendo eso, no habrá un Jesús Martínez Céspedes que te pueda ver y decir, ¿este puede comer de esto? Por tanto, tu sueldo es estar en el escaparate trabajando gratis y da gracias que tienes una posibilidad de mostrarte. Eso es una cosa hoy para los periodistas bastante fundamental que yo les recomiendo a todos que lo tienen que tener en la cabeza. Acabo, Pedro. 25 años dan para mucho y has narrado éxitos, has entrevistado a talentos como Santi Cañizares o David Albelda, dirigentes como Arturo Tuzón o Kiko Catalán, y encuentras adversidades, críticas, decepciones, cansado. Pedro, ¿te sientes querido? Pues esta es una gran pregunta. Primero habría que preguntarse si el periodista necesita ser querido. ¿Realmente un periodista debe preocuparle ser querido? ¿O a un periodista debe preocuparle ser escuchado o ser respetado? ¿Cuál es la prioridad, ¿no? Esta es una pregunta que aprovecho para hacerme en voz alta a raíz de la tuya, ¿no? Y voy a intentar responderme sobre la marcha porque me surge ahora mismo. Yo creo que, por orden de prioridades, necesitas ser seguido o escuchado al principio para que, si te sientes seguido y escuchado, generas confianza en tu empresa y te siguen dando la oportunidad de continuar. Y tú tienes gasolina y energía porque ves que tu trabajo tiene eco, porque la gente te lo comenta. Mi EGM no es el de los EGM normal. Mi EGM es cuando me monto en un taxi. Si yo me monto en 10 taxis y hablo y le digo al taxista, lléveme aquí, por allí, por allá, y de 10 taxis, al menos 5 me dicen, usted me suena. Entonces yo digo, vamos bien. Si me monto en 10 taxis y solo 1 o 2 me reconocen, vamos mal. Esto es para mí el EGM. Entonces, primero, para mí prioridad, ser seguido, pero una vez que eres seguido, es más importante ser respetado, porque la respetabilidad perdura en el tiempo. Yo tengo algunas frases que me he grabado a fuego y que repito aquí con mis compañeros. Prefiero ser segundo de una noticia cierta que no el primero de una noticia no cierta o no contrastada. Segundo desafío, no te tiene que vencer la prisa. A veces, por la prisa de si lo va a decir este antes o el otro antes, te precipitas, lo dices, y si te equivocas y de verdad tienes interés por tu credibilidad, ya la has manchado. Es mejor ser el segundo de una noticia cierta, porque quien te escuche dirá, ¿quién lo ha dicho? ¿Fulano? ¿Mengano? Ah, eso será verdad. Por eso te van a recordar. No te van a recordar si la noticia del fichaje de Diego Alves la dio primero Onda Cero, Radio Nacional o la SER. Eso no perdura en el tiempo. Entonces, la respetabilidad
respecto de la opinión, que sea una opinión rigurosa, una opinión formada, y la respetabilidad desde el punto de vista de la credibilidad, esto para mí, una vez que ya eres seguido y te has asentado, pasa al primer lugar y al segundo lugar pasa el seguimiento. Y sí que creo que es importante sentirte querido, sobre todo cuando eres un periodista de raza. Porque si no eres un periodista de raza, no te comprometes, no asumes riesgos, no das opiniones que pueden generar controversia, no das informaciones arriesgadas, y entonces, pues, ¿qué más te da, no? No sé, pues Belén Esteban o María Patiño pues serán muy queridas porque hacen gracia y jijaja y tal, y bueno, pues Belén Esteban va pues por eso, pues porque Belén Esteban y jijaja y tal, pero eso no es periodismo, eso es espectáculo. Igual que podías ir al circo o a un programa, o sea, o a una película de cine, al cine, ¿no? Pero cuando tú tomas riesgos, como yo por ejemplo he tomado muchos riesgos, muchísimos, y los seguiré tomando, no sé vivir en la comodidad. Yo no sé vivir en la comodidad periodística, no sería yo. Además es imposible, aunque lo intente, que lo he intentado, ¿eh? Sí que te afecta la incomprensión de la gente. O sea, si yo al final le digo a un aficionado del Valencia, mire usted, lamento decirle que el Valencia no puede fichar a estos jugadores que usted quiere porque es que estamos en déficit. Lamento decírselo. Yo lo que quisiera es que primero ese señor me respete y sepa que lo que le estoy diciendo es verdad. Y segundo, me gustaría que no diga, será cabrón, pues no me está quitando la ilusión. No, me gustaría que me dijera, oye, este tío debe querer al Valencia, porque está preocupándose porque no hagamos barrabasadas. Y es verdad que yo me he encontrado en el proceso de venta, sobre todo, nunca he conocido una cosa igual, por culpa de las redes sociales. Ha habido un momento en el que me he sentido que quizá había llegado mi momento de irme de Valencia o de dejar mi profesión aquí, porque yo encontraba constantemente incomprensión, insultos, amenazas. Yo he ido a Mestalla con miedo. Sí, yo he ido con miedo. He mirado a izquierda y a derecha, he ido con miedo. Porque además han hecho todo lo posible para que yo tenga miedo de ir a Mestalla. Y yo he tenido un presidente del Valencia que ha intentado complicar, o sea, Amadeo Salvo Lillo, lo digo, es que a mí me gusta decir los nombres para que quede claro, que ha intentado por todos los medios que yo acceda de la peor manera posible a Mestalla para someterme a los mayores riesgos posibles de las zonas por donde yo tenía que entrar. Es un bicho. Y esto a mí me ha hecho daño. Yo he sufrido bastante, lo he manifestado además públicamente, porque a mí me gusta compartir con los oyentes a los que yo les llamo la familia después de 25 años, y creo que es importante sí sentirte querido. Ahora bien, la moraleja de esto es que yo descubrí que caí en las redes atrapado de una red falsa, porque yo me pensé que la realidad era Twitter y Facebook. Y es mentira. Es mentira. La realidad de la vida no es lo que sale en Twitter y lo que sale en Facebook. Eso es una parte de la realidad de la vida. Además, una parte de la realidad de la vida de gente activa que tiene unas motivaciones que, si vamos al origen, hay personas frustradas, personas desocupadas, personas que en el fondo quisieran ser periodistas y no pueden, personas que les gusta contar su vida. Porque, ¿por qué en Facebook nos vamos de paella y colgamos la foto? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tiene una motivación. Es porque queremos que alguien lo sepa, porque queremos que la gente lo sepa. ¿Por qué? Por vanidad. Y hay mucha gente que tiene la vanidad de ser un hater y de, como no puede estar en tu sitio ni opinar como tú, de tú a tú la red social le permite decirte una barbaridad. Y tú, como con una identidad
una sola persona puede hacer 10 identidades en Facebook o 10 identidades en Twitter, tú te piensas que hay 10 personas que te están insultando y es una puñetera mentira. Es un tarao o frustrado que tiene el tiempo que yo no tengo y que las personas buenas no tienen para hacerse 10 identidades de Facebook y 10 identidades de Twitter, que es un coñazo cuando te tienes que dar de alta en Twitter y en Facebook, y más cuando te tienes que dar de baja, y tiene el tiempo para hacer eso, y tiene el tiempo para luego dedicarse a ir cambiando de identidad para ir diciéndote barbaridades. Y la gente buena, la gente que tiene buen corazón, la gente que tiene trabajo, la gente que tiene buen fondo, no se dedica a estar en las redes sociales porque o tiene trabajo que hacer, o tiene cosas más importantes que hacer, o simplemente no entra al basureo de las redes sociales para que al final hasta le puedan insultar y lo lea su hijo o su hija. Y yo descubrí eso gracias a que un día se me ocurrió una luz, compré una tarjeta de 3 euros de teléfono móvil, una SIM, y lo metí en un teléfono móvil y di el número por la radio. Y dije, quien quiera hablar conmigo directamente, este es el número de teléfono mío, no el personal. Mira, yo siempre llevo 2 móviles, como John Wayne, 2 pistolas, yo llevo 2 móviles. Uno es el mío personal y el otro es PM Confidencial. Pues le puse un nombre. Me acordé de la película LA Confidencial y yo le puse PM Confidencial. En este momento aquí yo tengo localizados con su nombre, número de teléfono, apellidos, ciudad, edad y profesión a 5.251 personas que lo miré anoche. Y me escriben. Y esta sí que es la realidad. Porque aquí me escribe gente que me critica o que me hace una crítica y tal, pero yo sé cómo se llama, pero lo hace con respeto, porque sabe que yo sé quién es él y que le puedo llamar. Y esta es la realidad, no el Twitter y Facebook. Esa es una realidad manipulada y edulcorada. No porque no me guste, sino porque lo estoy argumentando. Y esto a mí me ha curado. Las redes sociales han hecho muchísimo daño y estoy seguro que con el paso del tiempo la gente va a hacer un efecto inverso de lo que ahora mismo está pasando. Si te das cuenta, ahora mismo mola, todo el mundo tiene Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest. O sea, no sé, porque no inventan algo más, las paradas de autobús, sino también habría gente que estaría, ¿no? Bueno, yo creo que a la larga la gente hará lo contrario. Se irá saliendo de todos esos sitios y volveremos otra vez al origen, a que lo importante es la privacidad y solo la publicidad con los que nos quieren, con los que nos interesa. Iremos retrocediendo, en mi opinión, esto a lo mejor yo estoy loco y es al contrario, pero yo creo que la gente se irá quitando de las redes sociales por todas estas cosas. Muchas gracias, Pedro, por este rato que has pasado con nosotros. Bueno, ahora yo tengo el comodín del entrevistado, ¿no? Y ahora el comodín del entrevistado es hacerte yo una pregunta. ¿Hay alguna pregunta que hayas pensado hacerme y que no te has atrevido a hacerme? No. ¿Ninguna? Ninguna. Pues entonces ya no tenemos nada más que hablar. Gracias por la entrevista. Hoy visitamos en los estudios de Cadena SER de Valencia a su jefe deportivo, Pedro Morata. Nuestro invitado comenzó en 1985 su carrera profesional en su isla natal. Desde 1992 hasta nuestros días se encarga de los deportes en Radio Valencia y dirige el programa de máxima audiencia SER Deportivos Valencia. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Esther, buenas tardes. ¿Por qué periodista, Pedro? Pues yo no quería ser periodista, yo quería ser empleado del Banco Popular. Menos mal que no lo fui, sobre todo ahora que lo acaban de rescatar el Banco Santander. El periodismo me atropelló. Fue una auténtica casualidad. Yo creo que soy periodista por ser mal portero. Esta es la realidad. De aquella primera etapa de Águilas a Murcia, ¿qué recuerdo te queda? Pues el recuerdo más entrañable que me queda es mi madre levantándose los domingos por la mañana a las 5:10, más o menos, de la madrugada. Un poco como a Pretty Woman, pero en versión radio. Yo era corresponsal, realmente era corresponsal de un programa especie Estudio Estadio que hacía
la cadena SER en la región de Murcia, que se llamaba Gran Deportivo. Entonces esto era como un estudio-estadio, digamos, de la primera división. Nada más que ese programa daba los domingos por la tarde a las 8, se llamaba Gran Deportivo, y daba las crónicas del Real Murcia, que entonces estaba en primera división. Era el Real Murcia de Tendillo, el Real Murcia de Manolo, el Real Murcia de Amador, del portero que vino del Barcelona, de Mohamed Timumí, y daba las crónicas del Cartagena, que entonces estaba en segunda división, del Yeclano, del Lorca y del grupo 13 de la tercera división de fútbol. El grupo 13 de la tercera división de fútbol tenía 20 equipos y uno de los equipos era el Águilas. Entonces yo era el que daba la crónica, o sea, era el corresponsal de pueblo de uno de los 20 pueblos que daba la crónica del Águilas. Cuando jugaba el Águilas podría comer de esto. Y cuando terminó la temporada de fútbol, donde yo solamente era el corresponsal del Águilas, yo jugaba en los juveniles del Águilas y estudiaba segundo de BUP. Esto era mi radiografía. Cuando terminó la temporada, el realizador de Radio Murcia me llamó al bar de mi padre y no sé cómo funciona hoy en la juventud, pero antes, en vacaciones, yo le tenía que ayudar a mi padre. No todo era gratis. Por las mañanas yo me quedaba en el bar de mi padre, le daba descanso a mi padre, me quedaba en el bar con mi abuelo y por las tardes ya yo tenía libre. Aunque hubiese estudiado y aprobado los exámenes, daba igual. Yo tenía por las mañanas que ayudar a mi padre. Entonces me llamaron y me dijeron, oye Pedro, que vengas a Murcia, que queremos hablar contigo. Y yo digo, oye, pero no pasa nada, y yo ya sé que lo habré hecho mal, y yo pensaba que me iban a echar, es la verdad. Y no, me llamaron y me dijeron, mira, nosotros Águilas en casa. Y esto fue así porque yo sustituí a la persona que hacía eso porque se fue a hacer el servicio militar y yo me quedé haciendo el programa local en Radio Águilas. Entonces, hay un momento en el que termina... Yo me iba a la casa de mi tía Catalina, que vivía en la parte de atrás del bar de mi padre, y me llamaban de Radio Murcia para dar la crónica del Águilas. 968-410-581. Ese era el número de teléfono de la casa de mi tía Catalina. Y había un señor allí que se llama Jesús Martínez Céspedes. Este señor era el realizador de Radio Murcia. Esta figura ya ha desaparecido prácticamente en las radios. Y ese señor vio un zagal en Murcia, aquí Chiquet, allí en Murcia zagal o zagalico, ¿no? Entonces este señor con 17 años vio que yo tenía 17 años y mi madre se levantaba conmigo para verme cómo yo me marchaba en el automotor. Ahora está el AVE, pero antes era un automotor lo que existía, y era un tren que hacía muchísimo ruido, que salía a las 6:10 de la madrugada de la estación de Renfe de Águilas, que estaba a aproximadamente a unos 10 minutos caminando por un camino de tierra desde el bar de mi padre hasta la estación. Yo salía a las 6:10 de la mañana de allí y siempre me acuerdo de el vaso de Nesquik que me hacía mi madre, y mi madre en la puerta del bar, que no se metía en mi casa hasta que yo pasaba con el tren y la saludaba. Yo me iba todos los domingos por la mañana, hacía un programa en la SER, en Murcia, me pasó un poco